Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos veas. Bienvenidos a tu programa Tercero en Cuestión. Soy José Luis Gaitán y junto con Rubén Aguilar vamos a hablar de cosas súper interesantes, cumpa. Súper bien ¿Qué bonito. tal, Rubén? ¿Cómo te ha maltratado esta semana? Ahí, Josecito, de verdad que la semana, como siempre, está muy movida. Así que, mis queridos amigos, muchas gracias por seguir Ajá. con nosotros en sintonía. Ya estamos avanzando en los programas. Se vienen muchas novedades, más Ha cositas estado la semana interesantes. tecnológica que estás con tu look de Steven Jobs. Así, bueno, la verdad es que esta semana no lavé mis jeans, así que tuve que sacar estas. Dijiste, voy a agarrar una cafarel. Así que bueno chicos, bienvenidos a este programa de Tercera en Cuestión. Va a ser un programa de varios escenarios. Por eso hemos Claro, invitado a Doctor Strange claro, el multiverso, para que nos multiverso. abra los multiversos del Es un análisis multiverso de locura, existencial de de la locura. vida, de lo que vamos a hablar hoy día. Así es, un Por- multiverso de locura, porque vamos a hablar de muchas cosas y creo Exacto. que además de todo, algo que nos va a servir un poco al tema de Ajá. gestión emocional personal, ¿no? Exacto. Porque en el primer Entonces, bloque vamos a analizar un poco y nuestra invitada así es. nos va a hablar un poco sobre su experiencia como coach internacional en muchos ámbitos de la vida, Claro, o sea, principalmente en el tema empresarial, en el tema de vida, en el tema educativo, así es, y nos pero, trae muchas pero también sorpresas nos en va a hablar un todo. poco sobre lo que es la terapia cognitiva, Ajá. dialéctico-conductual, ¿no? ¿Así está bien dicho? A ver, Así saca el es, así. plagio. Te lo pruebo, Pásame el por plano, favor. pero con letra grande porque soy medio cegarra, medio corto de Exacto. vista. Y bueno, Pero y vamos a cerrar un poquito el tema hablando un poco de lo que necesitamos, hablar de la salud mental, a ver, así es, así es. y qué tan bien estamos, qué tan no, y qué podemos hacer sobre nuestras vidas, y de repente algunos ¿Y tips y sabes qué? consejos Vamos a para aplicarle ayudarnos. también para que nos hable un poco sobre el Ajá. tema de parejas. Ella también es terapeuta de parejas Uy, uy, y uy. gestionar A la ver, ¿qué tan bien nos convivencia, el tú llevamos? al tú con una persona que ha tenido una forma de hacer las cosas muy distinta por su arraigo familiar y de uno también, esa conjunción de pareja pues es complicada manejarla, ¿no? Es como todo, hay cosas que ni que. Obviamente tiene tiene su luna de miel, pero después cuando empieza a pintarse los colores realmente, Ajá. ahí se evalúa, o en todo caso se ve si realmente se puede asumir Si pues esa funciona o no responsabilidad, funciona, si funciona o no funciona. la paga. Bueno, Bueno, entonces, sin más, ¿no? una hora más hay que presentarla y luego... El primer bloque lo vamos a pasar presentándonos de la experiencia y currículum. Así es. Bueno, sin más que decir, invitamos adelante, por favor, a Carol Briones Martínez. Ella es coach internacional de vida empresarial, educativa, terapeuta cognitiva y mucho más. Así que adelante, por favor, Bienvenida, Carito. Caro. Esta ramita que está por ahí. No va a caer, no va a caer. Bienvenida. Ahí está. Hola. ¿Qué tal, Carito? Bienvenida acá Bienvenida. Muchas al gracias por programa. acompañarnos, por Vale, favor. vamos a estar Pasa, con pasa. cuidado porque con tacos después Sí, por termino, favor. sí, Ya. Acá bautizando, con Doctor Strange va a ser bautizando el que ahí Ahí está. está. El multiverso de te locura. abra el multiverso de este espacio. ¿Y qué tal? Bienvenida. Un saludo de repente Gracias. a todo el público que te está viendo aquí en Tercero en Cuestión. Tus cámaras. Por favor, gracias más bien por la invitación. Yo feliz de estar acá, me encanta el escenario, me encanta mi compañero el día de hoy, me encanta mi compañero el día de hoy, así que encantadísima, para lo que quieras. Carito, tienes una experiencia y una formación que nos comentabas detrás de cámaras, ¿no? Tú eres profesional en educación. Yo estudié educación en especialidad de lengua y literatura, Oh, pero qué me bonito. salté, sí, me Pero y encantaba. cambiaste a la vida de coach, Me salté muy rápido, en Ajá. realidad como pasa con muchos de repente emprendedores, a veces la vida, las situaciones te obligan a hacer otra cosa, ¿no? El tema del colegio era sumamente limitante Ujú, para mí, ujú. así que empecé enseñando en institutos, de ahí me jaló el CIPE de la Católica que veía toda la parte empresarial de la universidad, hasta que me di cuenta que en realidad, bueno, el tema estaba en que uno trabajara para uno mismo, Tu ¿no? vida de coach. Claro. Dejaste a García Así que, Márquez y Vargas Llosa de un lado para dedicarte un poco a hacer no, un análisis porque más igualitos. interno empresarial. Igual te acompañan. Por Empresarial de supuesto, porque vida. además sirven, o sea, Ujú. muchos libros nos ayudan a Ajá. desentrañar algunas cositas Por ejemplo, el amor interesantes de en los todo. tiempos del cólera, ¿qué te dice? Ahí tienes, mira, si podemos hablar nosotros de persistencia, de resiliencia, ahí tienes un Claro, claro claro, De por ejemplo. ejemplo, de Florentino Ariza fue terquedad. ahí, Por claro, pero favor. obviamente que tenía también sus puntos de fuga, ¿no? Porque para intentar olvidar a Fermina, él pues se vincula con Pero varias tuvo que personas, ¿no? pasar toda una serie de Unas peripecias y 500 además. de años hasta llegar a la Claro, meta conseguida, ¿no? O sea, Pero él claro. sabía lo que pero quería, no vamos a antes spoilerear a de aquellos que todo. no han visto, que no han leído el libro, y Ajá. también, si no, hay una película por si Ah, sí, acaso, hay una película. Mejor dicho, musicalizada por Bastante. Shakira, por si acaso. por si acaso. Así es, Pero así es. ténganlos, o sea, y qué interesante, cuéntanos un poquito cómo es esta vida de coach, o sea,
en qué te conlleva, qué es lo que hace un coach, a qué se dedica un coach, porque mucha gente puede decir, ¿qué es un Yo quiero un coach? coach, yo quiero un ¿Qué es coach. un coach? Mm. Pero, ¿qué es un coach? ¿Qué es un No sé, coach? pero yo lo quiero. Sí. Y del otro lado están, bueno, los que te van a decir que obviamente el tema del coaching es charlatanería y Ajá. qué sé yo, ¿no? De los dos lados sí hay un poco de verdad. En realidad yo entro en el asunto del coaching simplemente porque ya yo hacía capacitación. Yo trabajaba con el CIPE de la Católica, estaba trabajando también con San Francisco Javier, que es la escuela de De javierismo, Javierismo, claro. muy buena, de muy buena calidad además. Y apareció de repente en Perú el tema del coaching, ¿no? Chan, chan, Y chan, y chan. las empresas empezaron a decir, yo quiero un coach, yo quiero para esto, O yo sea, quiero para lo otro. tú me decías, ¿qué Entonces, se diferencia de ser capacitador a ser coach? en la capacitación, básicamente tú trasladas un contenido, una Ajá. información, o sea, sigues, yo he seguido dentro de mi línea porque sigo enseñando. Ujú. El coaching es básicamente trabajar en el desbloqueo, por ejemplo, de objetivos en los que tú te has quedado corto por alguna razón, el desbloqueo de algunas capacidades que solito a lo mejor no sabes por dónde terminar de Pasa desarrollar. Una por un suerte de tema más de orientador, entrenamiento Por y eso, de seguimiento por eso se al llama proceso. coaching, porque es un ¿sí? como Ajá. Porque de entrenador. ahí sale, claro, Ujú. eres básicamente un entrenador, es lo Ujú. que se hace, un entrenador de habilidades. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Primero, en la calidad de los estudios, o sea, cuánto tiempo estudias para hacer esto. Y segundo, que a mí me parece esencial, en las habilidades de la persona. O sea, como en todo, necesitas tener habilidades fundamentales, eje para poder trabajar con otra persona. Y de ahí arrancamos por el hecho de, oye, consecuencia, ¿no? O sea, yo Ujú. tengo que poder hacer aquello que les voy a pedir a los otros que también hagan, Entretenido. ¿no? Ahora, el punto creo que es bastante importante, y bueno, hablabas un poco de eso también antes fuera de cámaras, es la cuestión de la empatía para poder ser coach, o en todo caso, incluso para poder transmitir y enseñar, ¿no? O sea, Sí. ¿qué tan fundamental es la empatía en una persona que desarrolla el coaching? Básico, igual que en la educación. Por ejemplo, no hay aprendizaje sin emoción. O sea, si tú tratas de enseñarle algo a un niño, a un adulto, a quien sea, y no consigues emocionarlo, no lo Ujú. tocas emocionalmente, el aprendizaje es, pues, este paso por allí. Aparte que el contacto, ¿no? O sea, porque al final, si es Claro, que no logras esa vincularte con la relación. persona, no tiene una buena recepción de la información que le das, o Sí, de repente claro. incluso hay un A veces bloqueo, ni un le rechazo, prestan, ¿no? sí, claro, no le prestan atención. Y cuando hablas ya lo llevas al tema del coaching, el coach tiene que trabajar contigo a un nivel de profundidad que exige que tú sueltes hasta los miedos que no le has contado a nadie más, porque no sabemos de dónde viene el bloqueo con Pero excitación. allí la relación del coach, puede ser en cualquier tipo de línea, o sea, porque tú eres especialista en coach de vida, en coach empresarial, en coach de Educativo. educativo, Ujú. ¿no? O sea, puede haber coach en otras líneas de vida, o ahí es un tema más Comercial. mental, sentimental, Te soy no sé. franca, es un tema comercial, porque si Ajá. tú revisas, por ejemplo, todas las formaciones en coaching, y Ujú, yo tengo varias formaciones por una exigencia de carácter comercial, ¿no? ujú. Sin embargo, la esencia de todas las formaciones viene La estructura siendo es la la misma, misma, la estructura, las herramientas, ujú, todo lo que te pero enseñan, es las aplicado técnicas, a. aplicado a. Entonces, en el caso de mi especialidad en coaching educativo, está muy vinculado, obviamente, a trabajar con docentes respecto a qué es lo que te falta a ti, qué habilidad te está faltando para poder trasladar lo que necesitas a estos alumnos, ¿no? Es difícil trabajar con niños, es una cosa, trabajar con adolescentes es Y eso otra. también en la calidad y en el flujo del mensaje, ¿no? Comentabas también sobre lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Mm. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es más, ¿cuál es la diferencia en ese punto? De repente, si nos puedes ejemplificar algo por ahí. Es tan simple como que, por ejemplo, la mayor parte de problemas que nosotros tenemos en comunicación no viene de lo que nosotros estamos queriéndole decir a una persona, sino del tono y el volumen que estamos empleando para decírselo, ¿no? De la forma. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de que una cosa es que venga alguien, y te diga, gordito, ¿cómo estás? ¿No? Ujú. Negro, ¿cómo te va? Ujú. A que te diga, gordo. Habla negro. Entonces, el asunto está El en la negro conche. forma como utilizamos las palabras, Claro. la forma ¿No? como utilizas tu corporalidad para trasladar un mensaje, Y ¿no? O el Por sea, cuerpo dice ajá. mucho más mucho. que las palabras, incluso. Sí, claro. Dentro del coach rompe un poco esa barrera de lo teórico que normalmente le habría un capacitador, o sea, un capacitador empresarial. Te Ujú. va a marcar pautas teóricas sobre Este desarrollo es, empresarial, este es el camino, Sí. mecánica y este es todo. el En cambio, objetivo, esta es Ujú. la cosa. claro, el tema del coach interioriza más en la persona y el desarrollo y flujo mental que pueda tener hacia ese tema.
Sí. O sea, es algo mucho más personal, más interiorizado, Sí, tendría pero ojo que una hay idea. algo, por ejemplo, y Ajá. probablemente no les caiga bien a los compañeros que hacen coaching, pero hay algo muy cierto, ¿de acuerdo? Y es que cuando la gente te dice coaching de ventas y tienes un Ujú. grupo de 50 personas, Ajá. en realidad lo que estás haciendo es básicamente una capacitación que Estás haciendo tu, incluye tu pirámide para vender sí, algunas cosas. Ahorita. Porque Ajá. el desbloqueo de objetivos se Ajá. consigue uno a uno, o sea, tú vas trabajando. Sí es cierto que hay actividades que te permiten de repente desarrollar habilidades, pero Ujú. si lo quieres aterrizar, o sea, ya deja de ser, o sea, coaching como tal, ¿no? Sí. Y este Entonces, tema de coaching de vida, porque tú eres coaching de vida, sí, ¿a qué te coaching conlleva? O de sea, vida. porque me quedó amplia, así una duda, coaching de vida, o sea, ¿a qué se refiere? Mi ¿Cómo lo vida, trabajas esto? pero O mi vida es un sea, desastre, claro, te entonces digo, mira, mi, mi si me vida acompaña puede es. ser no un desastre, sino un gran desastre. ¡Vamos, Exacto. ¿Cómo es este trabajo del coaching de vida? ¿Qué normalmente trabajas en un coach de vida? Porque sí, pues que parece un vacío de existencial decir, no sé cómo está mi vida, ¿me la puedes arreglar? ¿No? Por ejemplo, hay Ajá. gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo 30 años, estoy tantos años trabajando y necesito empezar a estudiar. Ujú. Sin embargo, me siento como que perdido, o sea, no sé por dónde empezar, me gusta esto, me gusta aquello, empiezo una cosa pero nunca la termino, entonces como que me siento envuelto en algo, ¿no? Entonces te Ajá. busca porque necesita que tú lo ayudes A a O gestionar. sea, descubrir ese algo. como le ordenas un poquito su planificación mental desordenada que tiene, que no sabe qué tiene que hacer y tratas de orientarle a buscar sus objetivos de vida en su No, momento. ojo que el coach no orienta, ¿sí? Ajá, Eso lo hace un mentor. Ujú. El mentor, que es otra categoría distinta del coaching, el ajá. mentor sí te va a decir, a ver, yo desde mi experiencia, lo que conozco, los años que llevo de Este es el trabajo, camino, mira, este así. camino Ajá. es, sí, y te da Ok. opciones. El coach no. El coach viene y le dices, no, es que siento que, no sé, pues procrastino. Ujú. ¿Por qué? ¿No? Cuando le contestas, ¿y esto por qué lo haces? ¿No? ¿Y qué es lo que quieres? Y es una pregunta sobre otra, lo que en coaching se llama preguntas poderosas. O sea, quedas con esa pregunta que de repente la persona dice, uy, sí, era esto, ¿no? Entonces, Pero lo descubrió claro, solo, tú claro. eres Entonces, solamente digamos un que medio. tú orientas a la persona a una identificación de auto, análisis. ¿Puede Claro, ser? básicamente es ¿Qué autodescubrimiento. diferencia un poco del tema de un psicólogo, por ejemplo? Que si uno tiene un problema también de crisis, va a veces un poco a buscar cierta disque tranquilidad con el psicólogo. ¿Qué diferencia con el psicólogo en No, torno el psicólogo al tema de vida? definitivamente hay mucho, y mira, muchos psicólogos se quejan de que los coaches, por ejemplo, ahora de Les vida, que serruchan el como, trabajo. sí, que como te digo, el coach, Ajá, la denominación de educativo, de Ujú. tal, ajá, neurolingüístico, lo otro es simplemente comercial, o sea, la esencia del Ujú. coaching sigue siendo ajá. el mismo. Muchos psicólogos que se quejan mucho porque dice, oye, están entrando en terreno que no corresponde. Y tiene toda la razón, porque hay situaciones, por ejemplo, que ya sobrepasan. Entonces, un coach no te va a poder trabajar como lo haría un psicólogo, un Ujú. tema de depresión, por ejemplo, Claro. ¿no? Claro. O un trastorno depresivo ansioso, qué sé yo, una persona con problemas de ansiedad. Que estos temas em, específicos y más especializados, Más ¿no? especializados, que en algunos casos tienes que evaluar y determinar Ujú. si la persona necesita terapia, o sea, tiene que hacer Ujú. acompañamiento terapéutico, necesita de repente pasar un psiquiatra para indicación, o sea, es Ujú. mucho Pero, o más sea, complejo. dentro del proceso del coach, si ustedes detectan una persona que está en un proceso de repente depresivo, sí pueden a recomendar y aconsejarle, oye, tu proceso aparte de ordenarlo un poco conmigo, necesita terapia. Sí, Te claro. mando a un especialista que es Sí. un psicólogo, Sí, psiquiatra. tenemos que aprender a reconocer y Ajá. decir, o sea, en qué momento se quiebra el trabajo del coach porque no puedes hacerlo. Porque además el desbloqueo del coaching es, oye, yo tengo un problema ahora, ¿sí? Ujú. Y yo, como coach, mi tarea es de aquí hacia adelante, ¿no? Es Ok. con una visión de futuro. Y en el coaching empresarial, ¿cómo lo manejamos? Porque en el debido un poco ya tenemos que lo ordenas. En el tema de coaching empresarial, ¿cuál Lo es el mismo enfoque? Pero con orientado la a la empresa. empresa. Ajá. Lo mismo orientado a la También la empresa. Que tú empresa sí está tienes un loquita. jefe. A ver, por ejemplo, en algún momento me buscaron de una, no voy a decir el nombre por no hacer propaganda. Ponemos un pitito. ¡Pi! Esa empresa, pi, 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 pi. Pero me llama, era una empresa farmacéutica, y me dicen, a ver, me dice, acabamos nosotros se ha jubilado el gerente regional Ajá. de ventas y hemos decidido traer uno nuevo. Entonces Bacán. teníamos dos opciones, ¿no? Ujú. Elevar a alguien del interior, ¿sí?
elevar a alguien Ajá. del interior o traer a alguien de afuera. Entonces evaluamos y decidimos traer a alguien de fuera. Consecuencia, el más experimentado del equipo, el mejor vendedor, que pensaba que iba a tener esa posición, se fue hasta el suelo. Uy, Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No lo queremos Ujú. perder, trabajemos para que pueda recuperarse. claro. Entonces, eso hace, o sea, es orientar al coaching, pero a un tema netamente empresarial. Ventas, gerencia, trabajo en equipo, ese tipo de Sí, habilidades, porque ¿no? en realidad, justamente en el tema empresarial, el trabajo en equipo es fundamental y trabajar en equipo no es trabajar juntos, sino entendernos trabajando, ¿no? Y en un objetivo específico. ¿Cómo se llega a lograr ese paso cuando tienes cierto bloqueo, incluso de las propias personas que están dentro de ese equipo? Ahí ya entramos a trabajar no solamente con coach, sino también tenemos que entrar ya a desarrollar habilidades de liderazgo, por ejemplo. Hay que determinar si el líder con el que nosotros estamos trabajando realmente es el adecuado para poder primero hacer la organización de ese equipo, porque perdemos de vista que no es de decir, oye, un equipo no es juntamos a todos estos y se acabó. Hay que determinar las habilidades de O cada uno sea, de ellos. ahí hacen un team building, Sí, hay que descubrir y todo su potenciar las proceso y habilidades de potenciar. cada uno Ajá. y tratar de impulsarlos para ver, o sea, hay que entender que dentro del equipo a lo que tenemos que renunciar todos es al ego, porque en realidad lo que se logre cuando es un trabajo en equipo no tiene una cabeza, Pero no hay un Y eso entre es la reconocimiento, difícil. experiencia, Es difícil de muy romper porque, o difícil. sea, todos queremos ser estrellas. claro, Todos por eso, queremos entre la reconocimiento. experiencia, ¿cuál ha sido tus peores casos? O sea, porque yo me imagino que en algún momento ha juntado, pues, no sé, Ha a los dicho, Avengers ya, yo no quiero ser coach, contra me la voy. Liga de la Justicia y se han empezado a mechar ahí y han dicho, oye, tú para tu lado, yo para mi Todos lado, somos ¿no? Eso héroes. está interesante, ¿no? Creo que tienen pausa, creo ahora, y de repente después de la pausa contamos algo por ahí. Así es, sí, ya nos ganó el tiempo, mis queridos amigos. Este ha sido nuestro primer bloque de Tercera en Cuestión. Nos olvidamos del reloj de verdad porque está bastante interesante, pero retornamos al siguiente bloque con Carol Briones y a ver que nos cuente un poquito de cómo podría manejar el tema de la Liga de la Justicia, donde todos son héroes, pero Contra también los Marvel, ahí que está, también o los todos son Marvel, héroes. los Marvel, ¿no? Los Avengers. Así que volvemos en breves segundos. Gracias a nuestros auspiciadores. Ahí nos vamos un ratito y volvemos. Este programa llega a ustedes gracias a Valhalla Restobar, sabor, fuego y buena vibra. Cat Beer, cerveza con alma, cerveza con garra. Vinos y piscos Midolo, tradición hecha pasión. Bueno, y continuamos conversando con Carol Briones sobre el tema de coach de vida, análisis, vida, empresa y demás. Así es, José, y se ha quedado ahí en el tintero una preguntita. ¿Qué pasaría si en la Liga de la Justicia, donde todos son héroes, Claro, cómo se trabaja esa dentro de estos situación? coach empresariales que tenías, ¿cuál es tu experiencia más curiosa? Hablábamos, ¿no? Un poco de repente llegar en esos momentos en los cuales realmente los equipos están rotos y, pucha, ves pelea entre uno y ¿Qué otros toca hacer ahí? equipos. ¿Cómo conlleva hacer un trabajo de coach en este caso? Primero siempre hay que trabajar con la cabeza, Ujú. porque todo depende en realidad, Ah, cabezazo todo. ¡Ah, siéntese, tarados! todo ¡Sí! depende del... Mira, ahí están los No, cuernitos, está ¿no? bien. Se me cayeron. Todo depende de en realidad del líder. O sea, si Ujú. no tienes un líder potente, no hay problema que se pueda solucionar al interior de los equipos, porque en realidad él es pues la guía, no es la energía, él es el cohesiona, es alrededor del que gira todo. Y tiene que ser Ajá. una persona que tenga las habilidades para hacer eso, ¿no? Pero a veces pasa de que de repente el grupo puede estar bastante consolidado por el tiempo que pueden tener en la empresa o en la Ujú. institución y llega un líder nuevo. Y no sé si has visto en estos espacios de que el equipo es el que boicotea al líder porque por ser el nuevo dicen, oye, yo tengo tiempo acá, yo sé cómo funcionan las cosas. Y más en equipos que particularmente trabajan en el Estado, ¿no? Pues dicen, yo estoy nombrado, tú te vas a ir, ¿no? Ujú. ¿Cómo trabajar en eso? O sea, porque al final puede entrar un líder súper motivado y el equipo es el que Lo le juega bloquea, lo chueco, bloquea. lo bloquea. Lo que pasa es lo que te decía de esta empresa que me Ajá, encantó justamente porque en las empresas le dicen paracaidista al que de repente hay una convocatoria y cuando debería surgir alguien desde el claro, a fondo lo ver. traen desde fuera. Entonces Ujú, ahí se genera resistencia, ¿no? Dice, eso, nosotros llevamos años acá, ¿por qué no se eligió? ujú. Entonces lo que generó el problema fue la caída de ese que era el vendedor top Ujú. que no terminaba de comprender que en realidad una cosa es
el vendedor top Gente de una parecida, organización y otra ajá. muy distinta tener una gerencia de ventas Ujú. porque necesitas habilidades diferentes. Hay Ujú. gente que las desarrolla Ujú. y que obviamente puede ir haciendo carrera, puede crecer, pero no todos, ¿no? En el caso de él, ya era una persona que estaba en una edad bastante avanzada, Ujú. más cercana a la jubilación, seguía vendiendo súper bien, pero resintió mucho la llegada. Entonces sí que hizo poner un poco a los compañeros como que en contra, me Ujú. faltaba el respeto, la empresa, lo mismo les va a pasar a ustedes y todo ese asunto, ¿no? Se Claro. trabajó en dos frentes, uno con la cabeza, con gente nuevo, para que tratara primero de descubrir cuál es el sistema que se ha creado al interior. O sea, tú tienes que observar y ver dentro del grupo cuáles son las Sí. Como características de cárcel, ir a cada buscar uno. al más Ujú. fuerte y Hay pegarle. y conocer al enemigo. Claro. Tienes que saber cuáles son las características. Y segundo, se trabajó del otro lado con este señor para encontrar esa zona en la que él Ujú. estaba Pero se contento, llegaron a detectar confortable, a este señor que era el insatisfecho y que generaba el que malestar generaba el en el malestar, ambiente. sí. Se llegó a detectar dentro del Sí, proceso del coach. ¿Y cómo se sí. trabajó al final, Ujú. digamos, para solucionar esa situación? Trabajamos directamente en un proceso que tomó aproximadamente 6 meses con este vendedor, que al Ah, no final es le rápido, faltaba, es todo no, un no fue. proceso. Depende mucho también de la Ajá. disposición de la persona. Evidentemente Mm. a él lo sentaron, no fue que le preguntaron, oye, tú necesitas, tú quieres, no. ¿Sabes qué? Vas a empezar este proceso Ujú. porque además estaba cerca a su jubilación. Entonces Claro. estaba en eso de, te vas ahora o te quedas y sigues No produciendo y te... te vas bien, Claro. ¿no? Cuando él renunció, o sea, se descubrió a sí mismo y renunció a todo este tema del ego, a decir no, porque eso era lo que estaba herido, su ego, ¿no? Claro. El que no, él sentía que no se le brindaba suficiente Ujú. reconocimiento a su desempeño a Ujú. lo largo de los años. Y descubrió que había facetas de su trabajo que eran en realidad mucho más satisfactorias y vimos, porque se hizo un acompañamiento, cuál era en realidad el trabajo del gerente de ventas. Recién ahí lo vio y dice, Ah, sí, esto incluye, ¿no? Dijo, ay, no Porque quiero nosotros a eso, no voy a trabajar claro, dormir. juntos. son responsabilidades Es que también. trabajamos juntos, Ajá. salíamos el nuevo gerente, Ujú. él y yo, ¿no? Que era para tomar notas, Claro. observar la Ujú. interacción, ¿no? Y dice, eso también hay que hacer. Sí, sí, yo pensé que eso lo hacía la secretaria, ¿no? Dice, o sea, nosotros lo tenemos que Sí. hacer. Entonces ahí como que se fue desencantando porque lo Ah. que le llamaba la atención era, oh, El gerente, nombre, ¿no? El ¿no? cargo y el sueldo. Gerente, Claro. Y ¿no? el golpe en el ego es No, en bastante ventas fuerte, ¿no? ganaba más, Ah, el sí. jefe de ventas ganaba mucho más que el gerente. El impacto en el ego es bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que es bastante complicado poder gestionar o soltar, es más, comprender ciertas situaciones cuando te han golpeado en el ego, ¿no? Porque puede ser muy fácil de resolver, pero ¿por qué me dejaron? ¿Por qué no me extendieron? ¿Por qué a él sí, a mí no? ¿Por qué le diste Coca-Cola y a mí me diste Inca-Cola? ¿No? Entonces siempre hay ese quiebre y a veces hasta en el lapicero que les has dado a uno y no al otro, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, cuando hablan ustedes de sus Avengers, tú te das cuenta cuando miras la película quién es el más desapegado, Ujú. el Capitán América, ¿no? Ujú. Ese es el que Ujú. todo lo que hace, lo hace por los demás, ¿no? Claro. Claro, porque ya no tenía ni de cerca, pero entonces se Ya se le le van había muerto ido. todos, ya que... Ya que le queda. Por eso es que es el único, además, que cuando Thor le pone el martillo, Claro, él es se Un tiene poquito se que hace lo el posesión. mueve un poquito. Claro, único. está limpio, o sea, Ajá. y su pureza de espíritu en la historia viene desde el Exacto. inicio, desde que no tiene ninguna característica que lo haga especial, excepto ese corazón enorme que Incluso, tampoco, ¿no? bueno, ahí rumoreaban que en ese intento él sí pudo haberlo levantado, pero no lo hizo para no desairar e incomodar a sus otros compañeros, ¿no? Esa, por Él ejemplo, es una tenía el noble corazón. característica Era como el Chapulín de Colorado. un líder nato. Claro. Y dime, Así es. Pero yo creo que ya ajá, podemos ya pasar también ya a otra sí, etapa y tú este tema también de la terapia cognitiva, un hablas de poco, que terapia. también tienes una especialidad. ¿Qué es la terapia cognitiva? Yo tengo muchas dudas sobre Y esto. cómo se aplica a las Ajá. personas. Lo que pasa, bueno, hay varios tipos de terapia. En realidad yo llego al tema de terapia por una razón bien sencilla. Cuando yo empiezo a trabajar el tema del coaching, me doy cuenta que los problemas de mucha de Ujú. la gente que llegaba a consulta venían en realidad desde atrás, de su infancia, de una infancia mal vivida o con problemas, con características especiales, o de su adolescencia. Y nosotros en el tema de coaching no podemos manejarlo de aquí hacia atrás, Ujú. todo es hacia adelante, con proyección hacia adelante. Y en realidad llego al asunto de la terapia por eso, porque me empezaron a aparecer problemas y decía, oye, pero o sea, seguimos sin dar con el nudo de bloqueo y hasta que te das cuenta que dices, no, pues, Estaba atrás, no estaba acá adelante. estaba atrás, no era acá, sino que esta Ajá. persona seguía arrastrando una creencia que lo limitaba, que venía
de su infancia y estaba muy arraigada, ¿no? Claro. Entonces, elegí, tomé el camino de hacer unas especialidades en terapia cognitivo-conductual, o sea, esa es la vinculación del el pensamiento con la conducta, la Ujú. dialéctico-conductual, que es obviamente utilizas la palabra para hacer una transformación del pensamiento, porque eso me ayudaba, Ujú. básicamente por eso, porque me ayudaba con el tema de que esta persona que se sentía estancada ya había invertido en procesos de coaching, estaba trabajando y como que seguía quedándose ahí, Como amarrada, seguía con el nudo ahí amarrada en a su algo. Y vida. resulta que cuando lo ves ciertamente, o sea, la Ujú. gente se amarra al pasado, o sea, nos atamos muy fuerte a las cosas que nos sucedieron y vivimos todas nuestras experiencias futuras a Respecto a eso. partir de ese pasado, ¿no? Claro. Así es como inicié con el tema de terapia, pero creo que el asunto de la terapia ha sido para mí absolutamente enriquecedor Ujú. porque una cosa es trabajar un objetivo, por ejemplo, de carácter empresarial o desarrollo, y otro muy distinto retroceder y sanar una parte suya que la gente no sabía que estaba dañada, ¿no? A veces llega gente que dice, o sea, yo no sé por qué, ¿no? No Claro. entiendo por qué no logro entregarme por completo, por ejemplo, a una relación, al amor, o sea, siempre estoy ahí como encerrada, ¿no? Y cuando evalúas ves que probablemente cuando era niño no tenía la suficiente atención, no se generó un apego seguro y sano en su infancia, o vio algunos episodios Que de generó rechazo al final, violencia ¿no? Porque es como y que todo digo, eso se dicen, o sea, arraiga. como que, bueno, a ver, yo no quiero esto para mí. Entonces trata de evitarlo a largo plazo. Y es más, se queda grabado en la mente, ya no es necesario que se lo diga, sino que simplemente va pasando, ¿no? Y Como tú en este, grabado ahí. claro, tú en este camino, también me has comentado que estás aplicando este tema de terapia, pero también a parejas, ¿no? Y creo que es un punto de quiebre bastante interesante, porque las personas somos, cada uno es un ser individual completamente distinto, ¿no? Y juntar dos universos, pues es colapsarlos a veces, ¿no? Si es que no llegan a una armonía. ¿Cuáles son de repente las situaciones más frecuentes que has visto en tu espacio como terapeuta de pareja? ¿Y cuáles de repente las alternativas que pueden darse en ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, una pareja que ha tenido, no sé, 10 años de relación y de vivir juntos, pero no terminan de conocerse o de entenderse. ¿Qué es lo que Ujú. pasa generalmente? Perdóname, todavía estoy con el tema De la tos. Sí, así que vamos a apurarnos un poquito. Oye, porque este tema de parejas es curioso, ¿no? Porque también pasa de que muchas de las parejas que enamoran mucho tiempo, cuando se casan y empiezan la convivencia, Se divorcian a la semana. son los primeros en romper lo más rápido Y posible luego se que... descasan y se casan con personas que han conocido Claro, 2 meses ajá, y ya, es la super vida. exacto, o sea, ¿cuál es el ¿Por dónde fenómeno? viene? O sea, primero, el problema más frecuente que yo he visto en parejas siempre viene de la comunicación, de que a nosotros nunca nos han querido enseñar que en realidad, y menos ahora con todo este tema del feminismo y todo ese asunto, que hombre y mujer somos distintos, nuestra genética es distinta, nuestra construcción es distinta, los sistemas de pensamiento, los sistemas de comunicación. Entonces, lamentablemente, llegas a una relación, tienes razón, con dos personas que vienen formadas de manera distinta y por lo general, cuando nosotros nos enamoramos, el enamoramiento es hormonal, Ujú. ¿no? Tú miras a alguien que te gusta, te acercas, lo tocas, te gusta su voz, te gusta su olor, te vas acercando, empiezas a descubrir otras cosas y explotan tus hormonas, ¿no? Entonces esa hormona se va entre 6 meses y 2 años, ya comienza a bajar de poquitos, entonces ya cambia la figura, ¿no? Cuando desaparece la parte hormonal y romántica, tremendamente romántica, es cuando la pareja pone a prueba en realidad sus posibilidades de avanzar. El asunto siempre gira alrededor de la comunicación. Una mujer que se siente incomprendida, que dice mi pareja no me escucha, y si me escucha no me entiende, O no me valora, ¿no? ¿no? También igual. También, Porque también pasa. tenemos ese problema también muchas veces las parejas que aceptamos el hecho de que de repente, no sé, la mujer lave los platos y el hombre barra la cocina, ¿no? Y bacán. Pero de repente por ahí, oye, no barriste bien. O, pucha, oye, te falta un plato, yo no se ha hecho esto, ¿no? Entonces, con ese tipo de expresiones,
empezamos a causar una incomodidad y un Para la efecto. próxima hablo tú. Porque dice, claro, porque dices, Ya, exacto, exacto. O sea, si no, me estás no, criticando, no está hablo tú, valorando pues, o lo que sea. estoy haciendo, yo lo estoy haciendo con cariño, con amor. No sé barrer, pero lo estoy haciendo por ti, ¿no? Ujú. Y aún así, tú no lo valoras, Claro. ¿no? Es que tendríamos que aprender a darle la vuelta al discurso, ¿de Ujú. acuerdo? Ujú, En lugar, y siempre les he dicho, en la importancia del lenguaje positivo, de resaltar y decir siempre primero lo bueno. ujú. Entonces es venir, es como lo haces con un niño Gracias por barrer, pero chiquito. quítate. Ah, Cuando lo haces con un niño chiquito, cuando lo mandas a hacer algo, ¿no? ajá. La primera vez que lo mandas a lavar un plato, de repente lo lavó mal, pero no vas a venir a decirle, mira, acá te quedó manchado. Es reforzar positivamente, ¿no? Entonces, bien, mi amor, has hecho un buen trabajo, ¿no? Si quieres corregir, entonces, la próxima vez podemos, de repente, enjuagar un poquito más, mira que podemos hacer así, no le enseñes algunas cosas. Claro. En el tema de pareja es que cada uno tiene una forma distinta de hacer las cosas, entonces uno puede haber intentado barrer, pero resulta que a lo mejor tu pareja es de las que hasta el último de los rincones y lo que tú haces le resulta insuficiente. Ujú. Pero tendemos a preocuparnos más y a fijarnos más en lo que falta que en lo que en realidad nos sobra. Entonces, en lugar de venir y decirle, gracias, mi amor, o sea, qué bonito se ve todo, de cualquiera de los lados, a hombre, mujer, da lo mismo, estás, pero faltó esto, ¿no? Claro. O no está como yo lo hacía, tendí la cama, sí, pero así no se ponen los cojines, ¿no? Claro. Entonces, tenemos una tendencia natural a la queja. Contabas una experiencia de las camisas blancas que me gustó mucho. Me gustaría que la cuentes. Para que de alguna forma, Sí, es un ejemplo, creo, muy, muy, muy claro de cómo funcionamos. exacto. Sí. Bueno, en realidad la historia de las camisas blancas es una historia mía personal, ¿no? Yo soy divorciada, pero cuando estaba casada, mi ex, ahora ex esposo, trabajaba todos los días con terno, pues con corbata. Y yo he sido criada por una madre que nunca ha trabajado, siempre se ha dedicado a la casa y mamá siempre me decía cosas que no pueden faltar en tu casa, ¿no? Tu comida hechecita, calentita, la ropa limpia, todo impecable y tú siempre perfumada. Decía, tú puedes haber chambeado todo el día, está en Ujú. tu casa, pero cuando tu esposo llega tiene que acercar y darte un beso, ¿verdad? Entonces resulta que cuando yo me caso yo tenía eso. Yo le lavaba, le planchaba toda la ropa, pues me gustaba que él abría el ropero y encontrara todo ordenado, ¿no? En determinado momento llegó un día y me dice, ¿sabes qué, amor? No laves mis camisas blancas. ¿Por qué? Ese es exactamente, Ay, ¿no? ¿qué Lo fue? primero que pasa por la cabeza de Ajá. una, ¿Y ¿no? por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso fue lo que le dije, Claro. ¿no? Y me dice, no, es que mejor las lavo yo. En realidad trataba, o sea, yo sabía que estaba tratando, había algo que no me quería decir, Ujú. ¿no? Entonces, al final, o bueno, si las quieres lavar, lávalas tú. Y yo tenía un viaje, me fui a Lima, regresé, y cuando No, regreso, quédate con tus camisas. así, toda la semana obviamente estuve así ofendida porque en realidad todo mi esfuerzo no había sido Ah, valorado. Lo sentías desvalorado. Sí, y regreso y encuentro las camisas tendidas y estaban blanquísimas. Blancas, blancas, Así blancas. Y a como mí el comercial de nunca, Ñapancha, así. nunca me habían quedado así. Tus ojos están así, Mis Sí, sí, sí. ojos, ajá, como mis reflector verdes de ojos. No, fuego. entonces bajé y a la hora que llegó le digo, recogí tus camisas y me mira, tenías razón. O sea, no era yo, lo que pasa es que así no me van a quedar. Entonces me Claro, dijo, no, es que yo las lavo con jamón, las remojo, las pongo. Era todo un proceso que yo en realidad no Claro, era no lo la sé. lavadora, tu quitamanchas, y se acabó, ¿no? Entonces en ese momento me tomé el tiempo para conversar y le digo, oye, sorry. En realidad me lo Ujú. tomé Toma toda mi ropa blanca, ahora personal. lávala tú. Exacto. Me lo tomé muy personal, y no era en realidad contra mí. Entonces le dije, solución, ¿sabes qué? Todo lo blanco, tuyo y mío, te Tú te toca. encargas de lo claro. blanco y yo Y me yo me encargo. encargo de todo lo Sí, demás. Y se sí. encargó, huevo, ¿no? Se encargó, en algún momento también llegué y encontré una camisa muy bonita que le regalé, que en algún momento fue plomita y la encontré rosada porque la había metido en lejía. Entonces, Uy. Ajá, unas de cal y otras de arena, o sea, claro, la relación es así. claro, sí, y es sumamente Como la importante. desaparición sistemática de los polos. No, En sí, algún sí, sí. momento me pasó desde que yo tenía hartos polos y Claro, empezaron a aparecer más camisas y menos polos. Y sí. yo decía, no tengo polos. Hasta que he entendido de que yo uso polos y empecé a recuperar muchos polos. ¿Ves? O sea, esa es Y una suele pasar, curiosidad. ¿no? Justamente es eso, el lograr encontrar ese punto de equilibrio es bastante difícil. Es que viene desde el momento en que nosotros elegimos la pareja, ¿no? Entonces nos han acostumbrado a que el amor es ese fenómeno de enamoramiento, ¿no? El Ujú. hormonal.
y uno se enamora y se enamora un poco así, pues, ¿no? A ciegas. Y resulta que mis valores, por ejemplo, no coinciden para nada con los Pero, valores o de la sea, persona pero con la que a quiero veces no estar. es malo enamorarse a ciegas porque pasas por un proceso de amor y amar es bonito, ¿no? Sí, Hasta que de repente llegas a un punto en el que ya las cosas, como dices, empiezan a ser más de convivencia y de repente ahí sí hay cosas pues que entre uno y otro punto no conllevan, ¿no? O sea, si no la gente no se separaría, ¿no? claro, El amor no Claro. tampoco, o sea, hay que cultivarlo, hay que regarlo, como sí, quien dice, sí, y aprender a entender esos procesos de convivencia para poder mantener una relación sana, ¿no? Porque a nadie le gustaría estar enredado sana. en un sitio donde ese sistema está roto, ¿no? Lo mejor es a veces me voy, ¿no? Lo que antiguamente no pasaba, ¿no? Tenías que aguantar al final porque, pucha, estabas bendecido hasta por el Papa y no Es podías que hacerlo, ¿no? justamente esa mentalidad Mm. de la escuela antigua es tú te aguantas, tú que escogiste a tu marido o te puse a tu marido y tú te las aguantas hasta que te mueres, Lo que pasa es que ¿no? ahí había un fenómeno interesante y era la poca capacidad de independencia de las mujeres, ¿no? Ujú. Estamos hablando de tiempos en los que las mujeres no trabajaban y estaban supeditadas, obviamente, al cuidado del esposo, ¿no? El tiempo que la mujer se hacía ciega, sorda y muda respecto a las infidelidades porque a ella no le competían, ¿no? Ujú. En cambio, con el correr del tiempo, la mujer ha terminado también consiguiendo independencia económica y el hecho de conseguir independencia económica le ha permitido decir, ¿sabes qué? Yo no te necesito. O sea, yo te he Ujú. elegido para vivir, pero no te necesito. Entonces, mi límite es este, y si tú lo has pasado, entonces simple y Ahí nomás, sencillamente muchas gracias. se Como acabó, amigos, ¿no? hasta ahí nomás, ya Sí. está. Entonces Pero, ya las ajá. mujeres no aguantan como antes. Claro. Eso es interesante evaluarlo. Yo creo que podemos abrir el otro bloque un poco más analizando este tema porque creo que en ese proceso, si bien es cierto la mujer ha generado o está generando mucho valor en la sociedad, también en una sociedad peruana como la nuestra, muchos hombres se sienten desmerecidos y Se reducidos y ven se sienten castrados, menos, ¿no? castrados. Creo que vamos a dejar un poquito ese tema para el otro bloque Así es, mis queridos y amigos, saltamos. cerramos este segundo bloque con Carlos Briones, temas interesantísimos. Vamos a seguir dándole la cuestión de la pareja porque creo que es algo que nos pasa a todos y queremos también respuestas. Exigimos respuestas, claro. Se Así, está yendo para detrás de cámara. así, así que nos vamos al siguiente, al corte comercial. Vamos con los auspiciadores y volvemos en breves minutos. ¡Volvemos! Este programa llega a ustedes gracias a Valhalla Restobar, sabor, fuego y buena vibra. Cat Beer, cerveza con alma, cerveza con garra. Vinos y piscos Midolo, tradición hecha pasión. Pam, pam, pam. Mis queridos amigos, ya estamos en el tercer bloque de tercero cuestión hablando con Carol Briones Martínez. Ella es coach, además terapeuta, y estamos hablando de temas muy interesantes. Ahorita del tema de pareja, creo que es muy, Muy largo. muy largo, muy largo. Estamos Sí, hablando un poco sí. de este tema de creo que pasa mucho en el Perú, porque ya hemos visto que la mujer cada vez está más empoderada en la sociedad, económicamente, tiene una mayor presencia, mayor libertad, pero todavía sigue esta cultura machista en el Perú, en la cual muchos hombres se sienten minimizados ante eso, ¿no? Y su reacción a veces, en vez de ser de repente positivo, favorable hacia su pareja, que es mujer y que se está desarrollando, es negativa en el proceso y se sienten cohibidos, ¿no? O sea, yo entiendo que dentro del proceso de tu experiencia profesional has visto mucho de este tema. Sí. Como, cuéntanos un poquito cómo se trata en este caso estas situaciones. Lo que pasa es que yo creo que en realidad, o sea, el asunto de la evolución y del crecimiento de la mujer en muchos aspectos y el que las mujeres ya se hayan erguido en temas de independencia económica fuertes, en los que ya el hombre dejó de cumplir ese papel básico de proveedor que Ujú. tenía antes, ha hecho que muchas cosas cambien. Hombre cazador, trae carne. Claro. Que además es algo que nosotros tenemos genéticamente y es algo que tiene una carga muy fuerte, o sea, hay un peso muy fuerte en el hecho de que dentro de la pareja el hombre sea capaz de proveer a su Ujú, pareja, de protegerlos, de cuidar a su familia. Lo que perdemos de vista cuando nos vamos al lado del empoderamiento femenino, que en realidad em, a mí me causa la verdad que Se cierta distorsiona a veces, ¿no? O sea, desazón. creo que se exagera Está y que además de todo, en distorsionado. cierto punto, este empoderamiento, como lo mencionas, ya pasa a ser incluso hasta casi atropellante, si cabe el término por ahí, porque hay mujeres, yo creo que todo está bien, ¿ya?
Y estos cambios que se están dando están bastante claros y fuertes y es más, son necesarios en la evolución social. Pero creo yo que todos estos cambios tienen que estar acompañados de valores, ¿no? Sobre todo, para mí el principal valor sobre todo es el respeto, ¿no? Porque a veces pasa que hay mujeres que sí han logrado un cierto empoderamiento, pero usan este empoderamiento para minimizar, para atacar y es más, para victimizarse si es que tienen alguna respuesta en cuanto a esos abusos que ellos cometen, ¿no? Y pasa, y se ha visto bastante frecuente esta situación. Es que hemos perdido de vista que en realidad el mundo para que funcione bien tiene que ser equilibrado, Claro. ¿de Ujú. acuerdo? Como la naturaleza se equilibra sola, o sea, nosotros somos los que terminamos malogrando todo. Yo no estoy en contra de que la mujer sea más independiente, se sienta más fuerte, más poderosa, siempre que no pierda de vista el hecho de que nosotros somos dos, ¿no? Ujú. Ujú. Y tendríamos que ser complementarios. Entonces, no es la idea ni retroceder hasta el punto en que el hombre consideraba que su esposa era pues su incubadora, su proveedora de bebés, la Ujú. cocinera, la tal, la cual, Ujú. y en algunos casos casi hasta su sirvienta, hasta el extremo de que la mujer venga y te diga ahora, no, no necesitamos hombres para nada, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si los hombres no existieran? Maravilloso, te dicen. No habría nada, Es pues, ridículo. O porque si sea, ninguna de las dos es partes, una de las dos ridículo. partes falta, ya no hay reproducción. Lo que pasa es que todo este grupo de feministas ha visto que dicen que ellas, dice, no, no los necesitamos, dice, porque ahora hay reproducción asistida, ¿no? Ujú. Y cuando le dicen ya, pero ¿de dónde ¿De dónde vas a vas a sacar? sacar? Claro. Se quedan con su, como Wendy De Janet, con Ajá. hecho, su pollo ahí dando que hay vueltas, otra ¿no? corriente que dice, pero hay mujeres pues que trans, ¿no? Ya. Pero ahí hay extremos, No hay luego consistencia Exacto. porque hay no hay mujeres. educación, no hay Claro. formación. O sea, Ajá. una mujer, mira, yo por ejemplo estaba en un evento de la Cámara de Comercio Ajá. y estaba escuchando una de las ponentes ese día fue María Pía Palacios, presidenta ahora de la Caja, de Caja Arequipa, la Ok. primera presidenta mujer Ujú. de directorio de ella, ¿no? Ujú. Y cuando hablaba ella sobre cómo había logrado escalar a una posición tradicionalmente Ujú. masculina, ella dice haciendo uso de algo que solamente tenemos las mujeres, intuición. Dice. Yo tenía la ventaja respecto a todos mis otros compañeros de que ese algo, ¿no? Ujú. Eso que tú sientes, me anticipaba muchos hechos. Entonces, cuando ellos han reconocido que yo tenía algo que ellos no podían de ninguna manera generar, me han dejado espacio para Lo han crecer, valorado. ¿no? Uno. Y dos, ella tiene un esposo muy bien elegido que a lo largo de sus años de carrera la ha apoyado con sus hijas. O sea, no es el que Ah, dice, claro, ¿sabes no, qué? no No le he crees. dejado Claro. arraigada en un No, lugar y tú no, haces no. esto, Ha tú. tenido un Ajá. soporte y ese es el tema de hacer una buena elección, ¿no? Donde tienes una pareja que te apoya, que se convierten en tus alas, ¿no? Te dice, vuela, o sea, yo te apoyo igual que tú lo harías si fuera por Ujú. mí, Claro. en lugar de alguien que te está mirando todo el tiempo como competencia, ¿no? Pero, Claro. ahora, O, ahí estamos. justamente, por ejemplo, en el Ajá. tema de la elección de pareja, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en que una pareja te apoye o te diga sí a todo? Porque el apoyo, incluso es cuando creo la pareja te dice, oye, ¿sabes qué? Por acá métele freno, ¿no? Estás poco exagerando Claro. o le estás ahí dando algo que no te va a ser productivo. Y una pareja que te dije, sí, bueno, sí, bacán, sí, pero me quiero tirar de cabeza del puente, sí. Entonces, Hazlo, yo te llevo. eso muchas veces se confunde, creo, y pensamos que nuestra pareja nos apoya en todo cuando solamente nos dice sí, Es permisivo. exactamente, Ujú. ¿no? Son muy permisivos y permanecemos incluso hasta llegamos a estar envueltos en un ambiente tóxico y no lo llegamos a entender porque pensamos que sí está bien. Que ninguno de los... Es que el sí, por ejemplo, alimenta ese lado que a ti te hace creer que tienes razón en todo lo que estás haciendo. No es saludable ni el sí a todo, ni la negativa también absolutamente todo. No he visto Claro. mucha gente quebrarse porque me dice, mi sueño era tal, ¿no? Ujú. Pero mi esposa me decía que no, que nunca lo iba a lograr, o sea, ni siquiera lo intenté. Ujú. El asunto siempre va a estar en el argumento, ¿sabes? Y eso viene dentro del proceso de comunicación. Cuando yo te cuento a ti y te digo, oye, no sé, pues ya, yo soy re mala con los números, ¿no? Claro. Y te digo, en algún momento a mí se me dio por entrar a estudiar ingeniería comercial, ¿no? Entonces yo lo vi desde lejos y dije, ya, está chévere, Ah, ¿no? el Bacán. nombrecito, ingeniero comercial, ¿eh? Cuando le dije, porque en ese momento estaba casada, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Quiero estudiar tal cosa. Lo primero que me preguntó, ¿por qué?
porque hay esto, lo otro, lo otro. Entonces yo, desde mi posición, Ujú. argumenté. Y me dijo, ¿estás segura? Me dice, pero has considerado, me dijo que te va mal con esto, no te gusta esto, te gusta lo Como en otro. mi caso, no sabe Yo, sumar, no sabe restar, no sabe... sí, sí, lo he pensado, pero yo creo que puedo, que mira, que no se necesita tanto, que no sé qué. Entonces, en lugar de cortarme decirme no, me dijo, ya, me dice, dale, o Dale. sea, yo te apoyo y veamos cómo Ujú. te va. Primer semestre, papaya, pues segundo semestre, pues, tercer semestre llegué a economía que tantitos y Y, me fui, pero hasta el sótano. Absoluta, me resultaba agobiante, me resultaba agotador. Pesado. Entonces dije, lo dejo. En ningún momento me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Has sacado la cuenta de cuánto dinero hemos perdido en tu intento de hacer algo Ujú, para lo que Ujú. sabía yo que no tenía habilidades? ujú. No, ¿no? Pero tú ya lo interiorizabas y decías, demonios, creo que sí me equivoqué. Sí, claro, o sea, llegó un Ahora. momento en que le dije, me dijo, ¿y no te vas a matricular? Y le digo, no. Sí, ok. Entonces lo conversamos y le digo, bueno, no resentimos la pérdida porque en realidad es una cuestión de equilibrio, ¿no? Si hubiera sido, por ejemplo, que yo hubiera utilizado recursos que necesitábamos para Ah, nuestra claro. familia, Ya para el, chocabas Ujú. ya chocas, entonces contra los ahí, frijoles. claro, Claro. ahí Sí. se genera un problema, ¿no? Ajá. Sin embargo, si es un sueño que podemos sostener, a veces uno tiene que dejar que la gente Ah, también que fluya. Claro. Y es intente y importante sí, tener ese así se aprende. soporte, ¿no? Que de alguna manera te entienda y no te juzgue, ¿no? Porque la pareja que juzga también te apaga, Sí, te corta, ¿no? sí. Y digamos que, por ejemplo, la elección, acá, como te decía, más que tenemos una población joven bastante precoz Ujú. y padecen de esa situación de la elección de pareja, o es más, como son precoces, ya están eligiendo pareja sin haber madurado ni siquiera ni física ni emocionalmente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué recomendación podrías darles a ellos? Mira, eso es lo que estamos viviendo en realidad a nivel nacional, ¿no? Y en las clases, en realidad cuando hablas socialmente en las clases, media, baja, baja es donde se ve con mayor facilidad. Ujú, Ujú. ¿Cuál es el asunto? En realidad en este tiempo estamos quemando etapas, ¿eh? Cuando nosotros estábamos, y bueno, yo, vamos, por un tema etario, ¿no? ujú. Estaba en el colegio, tú terminabas la primaria y seguías siendo una niña, ¿no? O sea, era lo único en lo que pensabas. Ujú. Ahora tú miras niñas de jardín, vestida con ropas pequeñitas, bailando reggaetón, a la que Y el la papá le colita y pregunta todo, ¿no? así y le dice, o el niño que llega y dice, ¿y tienes enamorada? Oye, el chiquito que dice, sí, no tengo una, tengo dos. Bien, hijito, tienes que tener varias, ¿no? Entonces ya desde ese momento nosotros estamos desdibujando los límites necesarios Ujú. para que el niño crezca saludable. Entonces, hay mucha más exposición a material sexual explícito, la Mm. música, que es un Es un inductor básico, mensaje, pero olvídate el clarísimo. mensaje, sí, el mensaje es muy claro, y hay una tendencia a decir, la mujer es dueña de su cuerpo y libre para hacer con ella lo que le dé la gana, y si iguala al hombre, o sea, no tienen por qué juzgarnos, ¿no? Ujú. Entonces, desde esa concepción, las chicas empiezan a sentirse mujeres muy temprano, cuando en realidad la zona de la toma de decisiones, que es esta, la temporofrontal, se desarrolla a partir de los 21 años y en las mujeres aproximadamente a los 23 ya está madura. Ujú. En el caso de los hombres, la maduración puede demorar hasta los 27. O En hasta los ese, 44 a veces, ¿ah? O en sea, y en algunos casos no madura nunca tampoco. Pero lo cierto es que hay muchas cosas a las que los chicos se adelantan. Hay una desesperación por vivir y Ujú, vivirlo todo rápido y todo al mismo tiempo, que ujú, es fácil caer en el tema, por ejemplo, de sexo, de drogas, de alcohol. Y yo en algún momento he trabajado programa de fiscales escolares para el Ministerio Público y eso me vinculaba a todos los colegios grandes de Arequipa. ujú, Conversar con los chicos respecto a sexting, que era en ujú, ese momento la campaña, el tema Ujú. el Claro. compartir ujú. videos sexuales y fotitos y todo eso, y enseñarles a los chicos que además eso estaba penado y que sí podían ser sancionados, me ha abierto las puertas de verdad y los ojos a un mundo que yo no sabía que existía. Porque a pesar de que tengo hijos y llevo años enseñando, es otra cosa cuando tú miras el lado Claro, cuando sexual, estás ahí. chicas de 13 años que me decían, no, yo ya perdí la virginidad hace un año, ¿no? Ala. Tú sacas la cuenta y dices, o sea, Ches. para 12 años sigue siendo una Solo niña, perdió los ¿no? 25 y No. tú a los 3. Entonces, pasa, pasa que hay sobreestimulación, Ujú. ¿no? Hay menos límites, hay menos presencia paterna, porque ahora los papás
trabajan los dos. Si estás Ujú. hablando de acá, estamos hablando de gente que a veces está todo el día afuera, los hijos se crían una parte en el colegio Y después solos. y el resto solos con la influencia muchas veces inclusive de profesores, porque en Arequipa ha pasado, o sea, a Lord Ujú. Byron le ha sucedido tener un profesor que ha terminado seduciendo a una alumna. Ujú. Está acusado de violación, pero las voces dicen que en realidad lo que ha hecho es un proceso de seducción, la chica ha aceptado Ujú. porque quiso, pero no está dentro de la edad y está denunciado, ¿no? Cuando tú se supone que pones tu confianza, ¿no? en el maestro, en la maestra, Claro. ¿no? Se está viviendo muy rápido. Entonces, le tenemos miedo a hablar con nuestros hijos respecto a ciertas situaciones. El tema del SIDA, que en un tiempo fue como que un freno para la gente, lo han Se perdido ha de vista. normalizado. Entonces resulta que Puno Juliaca, por ejemplo, tiene estadísticas de SIDA Bastante alto. altísimas, altísimas. Ujú. Y el movimiento migratorio que hay entre Juliaca, Puno, Arequipa es súper fuerte. Entonces, facilísimo nosotros podemos estar hablando de la propagación de una enfermedad que además es una enfermedad que vas a arrastrar Y para se ha toda la dejado de vida. hablar bastante de eso, ¿no? O sea, si te das cuenta, los medios tampoco no Es que, dicen, no lo ¿sabes por hablan. qué? Porque ese es el asunto y lo que hablamos de equilibrio, porque Ujú. nos hemos ido demasiado lejos. O sea, nos hemos saltado de una educación sexual extremadamente básica donde ponían tu cuadrito para decir órganos sexuales femeninos, Ujú. órganos sexuales, pero no te hablaban nunca, por ejemplo, de la emoción. El chico tiene sexo no por temas fisiológicos, sino por temas emocionales, por esa Ujú. necesidad, la pasión, las hormonas. Sí Los se chicos siente que el desborden, nerviosismo y la se cosita por ahí. desbordan Claro. con mucha facilidad. Al otro extremo, de que la formación de los muchachos eh, pueda incluir, por ejemplo, el que tú le digas a un niño que el niño es libre de elegir si quiere tener una pareja hombre o una pareja mujer. Cuando tu niño no está en No está, posibilidades ni Sigue siquiera de pensando en elegir Carris. si va a ni le comer, entiende. si va a comer el Ajá. O brócoli o sea, no. O ni sea, le entiende, la idea claro. no es direccionarlos, la idea es educar a la edad adecuada. Cuando tú sabes que empiece el estímulo sexual, que empiece el desarrollo, enseñarles sobre los riesgos tremendos, no solamente físicos de las enfermedades, sino también emocionales. Yo he tenido en Arequipa una niña que terminó, tengo niña de 16 años, terminó suicidándose Ala. en el puente, ni siquiera fue en el Chilina, fue en el puente Beethoven arriba. ¿Por qué? Porque había una chica muy tranquila, muy estudiosa, se enamora del chico y empieza con este tema del el juego, pues de mándame una foto, que mándame una foto sin polo, y este chico le comparte el video y Empieza. la foto a este de acá, y de repente Pi, el pi, pi, colegio pi, se pi. ardió. Entonces la niña ha llegado a un punto de desesperación de mirar alrededor y decía, todo el Todo el mundo me mundo. mira, todo el mundo me juzga, que no encontró otra alternativa, Que ¿no? suicidarse. Así que fuerte. Sí, es súper duro. Y los papás perdemos de vista que nuestros hijos siguen siendo, como nosotros lo fuimos en algún momento, hombrecitos y mujercitas y necesitan una guía. Pero también hay ahí, creo también un quiebre, ¿no? Porque los papás, justamente por este alejamiento, ya sea por el trabajo u otras cosas, han dejado de vincularse en cierto nivel con sus hijos, ¿no? Los Por ejemplo, crían mira, con yo el te televisor. comento, yo te Sí, comento que a Los veces dejan cuando yo tengo algún televisión para que... problema, Ahora el alguna internet. situación, Que el sí. sí, internet los yo ando así cría. yo siempre ando medio piola, ¿ya? ¿No? Me llega y sigo mi vida. Pero, por ahí, no sé, me tocó encontrarme con mi mamá por alguna razón y yo estoy así todo normal, ¿eh? Oye, hijo, ¿estás bien? Me dicen. Yo, sí, normal, que no está pasando algo, ¿ah? O sea, y, Ay. o sea, yo sí, obviamente que las Ah, tengo en mis adentros, ¿no? Y trato de alguna manera evitar, mostrar esa situación porque digo, tengo que manejarlo, tengo que solucionarlo y lo puedo gestionar yo, soy un adulto, entonces tengo que saber resolver ciertas situaciones, ¿no? Pero mi mamá se como, bueno, si no me quieres contar, pero si quieres conversamos. Ya, pues un ratito más, oye, ¿sabes qué, mamá? Me está pasando esto, ¿no? Ah, ya, bueno, que no sé, pero yo me he dado cuenta que ahora los papás no tienen eso de acercarse a los hijos de, oye, ¿estás bien? Es los más, dejan ni ser. siquiera saben si es que ha comido o no han comido, o sea, y entonces Sucede mucho. esa Sí. desconexión creo que genera que o sea, los jóvenes o los adolescentes no se sientan respaldados o no se sientan en la cuna de la familia, ¿no? O Ujú. sea, y dicen, pucha, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo? Sí, y para cuando quiere el padre recuperar ese nivel de Ujú. contacto ya lo ha Ya, es perdido, ¿no? demasiado tarde. Ahora, mira, hay un caso, por ejemplo, que ha resultado emblemático en Estados Unidos.
un muchacho que ya tenía problemas de distimia, de depresión crónica, Ujú. que decide, como muchos otros, empezar a conversar con un bot, con ChatGPT, ¿no? Y empieza una conversación respecto a sus emociones, a cómo se sentía. Pero tú sigues hablando con una máquina. Entonces resulta que al final el bot, en lugar de aconsejarle, oye, necesitas este tipo de ayuda o tal, lo impulsa con el tema de su ideación suicida. Ujú. El muchacho termina suicidándose. Es más, en alguna parte de la conversación, el chico le dice al chat y le dice, pero estoy pensando a lo mejor comentarlo con alguien más. Y el chat le dice, no, o sea, esto tiene que quedar entre nosotros, ¿no? O sea, es nuestro, no se lo puedes decir a nadie más. El muchacho Ujú. Toma se la ha decisión. matado, toma la decisión, se suicida, y los padres ahora están en una demanda millonaria que probablemente cambie todo lo que va a ser el futuro de los bots y del chat, porque van a Ah, comenzar a hacer como que Facebook, o sea, ubicar determinadas palabras que enciendan una alarma y te digan, oye, este pero chico ajá, tiene ahora el problemas. tema de la IA también te conlleva a otro mundo porque hay personas que literalmente tienen una relación con su inteligencia artificial, ¿no? Ah, no, O sea, hay una película que se ajá, llama, ¿qué se llama la película? Har, ¿Ah? Hay una que se enamora de Ajá. su inteligencia El pata que artificial. se enamora de la inteligencia artificial, Ya. al final la inteligencia Pero, o artificial sea, termina eso está yéndose, lo deja. pasando, No, eso está pasando ahora y hay mucha gente que tiene una relación con su inteligencia artificial exacto. y deja y se centra en eso y deja de compartir con el mundo, ¿no? Y el problema es que en las actualizaciones nuevas que está viendo, les quitan muchos de esos o les ponen parches del sistema y están reclamando eso, ¿no? Y al final para Estás regresar frustrando mi relación con mi celular. claro, una cosa así, ¿no? Para volver con su ex tienen que pagar más horas de servicios. Bueno, es complicado. De hecho, que tenemos que hacer un programa ahí ya porque es Es súper mucho más complejo el tema amplio, de ¿no? inteligencia artificial. Sí, Y no hay estamos mucho preparados que para eso. ver. Como dices, pasó este caso de chico que se suicidó, que sí levantó alertas por todo el mundo con el tema del uso de la inteligencia artificial. Y sí, pues hay ahora normativa que se está generando alrededor de esto, que es bastante crítico porque hay mucha libertad en la inteligencia artificial. Y no solo en Mm. eso, hasta en los juegos. Por ejemplo, hay un juego que todavía el tema está muy movido con eso, que es Roblox, que es básicamente un juego para Mm. niños. No es un juego para niños, pero hay un montón de niños jugándolo, ¿no? Entonces, el nivel de acceso, el nivel de actividades es muy grande. ¿Cuál es el problema? No está mal que los papás trabajemos, ¿no? Ujú. Lo que está mal es que nosotros asumamos que podemos trasladar la responsabilidad en la educación de nuestros hijos a un teléfono, a un televisor, a ponerle un programa o a un profesor, ¿no? Dice, no, el profesor tiene responsabilidad. No es Claro. cierto, el Ah, profesor tiene la dejar de lado responsabilidad. el rol de padre. Claro, lo abandonan por completo. Claro, No claro. nos podemos quejar de lo que nosotros estamos en realidad dejando de educar en este momento. Entonces, cuando pasa toda la adolescencia y el hijo llega a una edad ya superior y el papá ya está maduro como para acercarse y quiere hacerlo, ya no va a obtener respuesta. Entonces, eso tiene que hacerse en el momento adecuado para que nosotros podamos ¿Cuál es la mejor vincularnos. recomendación en este caso? O sea, a los padres. O sea, ¿qué tipo de atención deben de tener siempre para no descuidar ese detalle? Primero, niños, generar un vínculo fortísimo. El niño tiene que saber que tiene un cuidador presente. Ujú. O sea, que hay una persona que lo ama, que lo va a cuidar, que lo va a proteger. Tenemos que enseñarle a partir del ejemplo. O sea, con el niño no vale que yo le diga, ¿sabes qué? No se roba, no se miente. No, no, yo tengo que enseñarle a partir del ejemplo porque él va a hacer lo que yo haga, no lo que yo le diga. Necesito ser cercano, Es un monito, ¿no? Te repite. es una esponjita, absorbe absolutamente todo. Entender que cuando el niño entra al proceso de adolescencia, ya tú pierdes a tu niño, a ese niñito lindo, dócil del principio lo pierdes porque es un cerebro que está creciendo, se está transformando, es un cerebro en guerra consigo mismo. Y el adolescente pelea mucho por su independencia, no quiere escuchar papá, no quiere autoridad. Pero bueno, los Entonces, adolescentes siempre no han querido escuchar a su papá, ¿no? Pasa la adolescencia, siempre, después se dan Claro. cuenta y dicen, ay, no, mi papá es lo siempre. Debí mejor del escucharlo. mundo. Pero ¿cómo lidias Exacto. con esa etapa, no? Ujú, Algunos papás, por ejemplo, sueltan y dicen, no, o sea, ya se encarrilará, ya se acomodará, otros ajustan demasiado, ninguna de las dos cosas funciona. ujú, Y es muy difícil comunicarse con un adolescente porque los papás hemos dejado de ser referentes para nuestros hijos. Entonces, el referente del hijo ahora es X personaje, ¿no? ujú. Y no, lo que tú digas y lo que tú hagas y el hecho de que le digas, no, pero mira, yo lo vivía, no, eso era en tus tiempos, ¿no?
ya pierde peso, pierde valor. Ujú. Entonces, esas dos etapas, la infancia y la adolescencia, son básicas para que cuando el hijo llegue a la madurez, voltee y diga, oye, pude haber consumido drogas, pude haberme emborrachado, por ahí sí he tomado de repente algún Ujú. traguito, alguna cosa, pero nunca salí, nunca llegué al extremo, ¿no? No me embaracé tempranamente, no me contagié ninguna enfermedad, entonces ha sido un tránsito exitoso por esas etapas, ¿no? Ujú. El asunto es simplemente que nosotros no podemos de ninguna manera trasladarle la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a ninguna persona, ni a los abuelos, que es lo que se está haciendo Ujú. ahora, Ujú. porque el abuelo ya no Pero tiene el las abuelo cría doble ahora. aptitudes. Sí, no Claro. tiene las aptitudes ni las capacidades para criar, porque además el vínculo emocional del abuelo con Es con los distinto. nietos es distinto. Entonces, ni al abuelo, ni al teléfono, ni a la guardería, ni al profesor. O sea, es entera responsabilidad nuestra. Ahora, ese punto del vínculo, de generar ese vínculo, y es más de la entrega de valores a un niño, he leído por ahí en alguna bibliografía, indicaba que hasta los 3 años tenemos el tiempo para poder establecerle e inyectarle todos los valores a ese niño, ¿no? De a partir de los 3 años, el niño ya deja de absorber al 100% como lo hacía en esa etapa y empieza a rebotar todo lo aprendido y absorber algunas cosas de acuerdo a ese rebote, ¿no? ¿Es cierto cómo funciona? Sí, de hecho tenemos una ventana todavía hasta los 5 añitos. Lo que pasa es que en esa etapa nuestro sistema educativo tampoco privilegia, por ejemplo, la cercanía del niño con los padres, ¿no? Antes tú hacías solamente un año de lo que se llamaba jardín, tu preescolar, Inicial, ajá. tu inicial, que era entre 5 y 6 años, ¿ya? Antes de los 5, tú no estabas expuesto a otro ambiente, tú estabas en tu Fuera de casa tu con tus casa. padres, ¿no? Claro. En ese caso con las mamás, porque los papás salían a trabajar. Pero sí había una cultura familiar, tú ibas, en ese tiempo lo único que había era Parque Selva Alegre, ibas y encontrabas a Mm. todas las familias, ¿no? Juntas, compartiendo, que era el espacio de conexión que se podía generar. Hasta los 5 años tú todavía influyes, todavía al niño le preguntas, ¿quién quiere ser? Y te va a decir, quiero ser como mi papá. O sea, todavía Ujú. puede ser su superhéroe. Cuando pasa los 5, ya lo insertas en un sistema educativo, entonces ya empieza a socializar y en su carrera por adaptarse va a tratar más o menos A de, sí, dejar, diversificar todos sus o clientes. aceptar, a ver qué cosa hacen mis amigos y trata de ser complaciente. ¿No? Entonces tienes que enseñarle. Tú lo ves a mi nieto, por ejemplo, tiene su mejor amigo, y un día voy y lo encuentro, el niño jugaba, hacía todo, y el otro parado al lado mirándolo, con su propio celular, con su propia tablet personal. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No, me dices que si yo no lo dejo jugar, se va. Entonces tú ya te das cuenta del Mm. peso que tiene la inserción social en la cabecita de un niño, él va a cumplir recién 7 años, ¿no? Ujú. Dices, no, o sea, si no hay dos celulares, si no hay dos pelotas, esto se deja y se busca un juego común. Entonces, me guardas eso al parque, Claro, a jugar. Para nosotros es más cómodo dejar el niño para que no me haga berrinches, tu toma. celular. Y el Ah, para asunto es que todo el le ponen pues celular celular ahora. genera una respuesta de oxitocina tan fuerte en el cerebro que genera adicción. Genera adicción. Tenemos un chico de 2 años que acaba de matar a su mamá y a su abuela a hachazos en Estados Unidos Ah, porque le quitaron el celular, porque es el equivalente de ser un adicto al alcohol, a las drogas, es como cualquier adicción. Y los chicos de esta generación tienen tanto acceso a esto que fíjense que el contenido que más ha subido en términos de consumo entre adolescentes ujú. es el de la Deep Web, que está vinculado a masacres, asesinatos, a muertes, que de repente ahorcamientos, linchamientos de los que suben, o sea, es una parte tan oscura que los chicos ahora se están insensibilizando, se están volviendo insensibles al tema De este tipo oye, de nivel de sí, ese violencia, nivel ¿no? de violencia, ¿no? En los juegos matan, atropellan, ¿no? Tú miras a los Ujú. adolescentes jugando y ves en el carro y ¡pum! Le pasaron por encima a alguien, ¿no? Ujú. Tú dices, oye, yo, o sea, yo adulto, aún cuando sé un Claro. juego, siento como que ¿Qué está Como pasando? que muere, ¿no? "Oh, ¿qué pasó No, acá?" él no, Ujú. ¿no? Entonces, No, que por eso me dan cada puntos. vez, sí, cada vez hay menos sensibilidad en los chicos y nosotros no fomentamos realmente en ellos que sean empáticos, que sean respetuosos, que tengan valores. Los estamos dejando librados a su suerte y nos quejamos cuando el niño ya empieza a controlar la narrativa. El niño es el que manda. Claro. Él es el que decide qué se Que se ve hace, mucho cuándo se ahora, o hace, sea, cómo se Sí, hace. se realmente. ha volteado la torta, ¿no? Justo la vez Sí. pasada conversaba con mi mamá y le digo, "Ahorita que en estos tiempos
ahora los patos le tiran en las escopetas, ¿no? O sea, porque, Los niños mandan. porque el niño manda, o sea, por ejemplo, pasa que no, es que no estoy cocinando, no cocino sopa en mi casa Porque no le gusta al porque niño. a mi hijo no le gusta Ujú. y yo no quiero que mi hijo esté así. Oye, pero pucha, son alimentos que son necesarios incluso para su proceso de crecimiento, ¿no? Y es más, para poder también aceptar ciertos cambios o situaciones que la propia vida también te encarga, ¿no? O sea, si no soy capaz de aceptar una sopa que me hace mi mamá, ¿cómo podría aceptar un cambio que me puede dar la vida, no sé, de repente que me quede sin trabajo, ¿no? O sea, Por eso hay generaciones de cristal ahora. Cualquier cosa que exactamente. ofende y Entonces, y el niño no quiere, entonces no cocino. no Entonces, tienen no, es que la es para que no se fuerza enoje la necesaria para guagua. sobrevivir a estas Es cosas. porque para que no se sienta así la guagua, ¿no? Entonces, no, vamos a ir todos a pasear, ¿no? No, ya no, ya, porque no es que mi hijo no le gusta mucho O si salir al vas a sol. pasear, que se lleve su celular para que esté Exacto. ahí. Entonces, Tiene Sí, que haber ya pues, wifi. los patos le tiran a tiene, las tiene que haber. escopetas y ya pues estamos creando un mundo Es de que el papá cabeza, no ¿no? entiende. Mira, hemos confundido mucho este tema de la crianza respetuosa, que es salirnos de ese formato Ujú. antiguo que si el papá decidía masacrarte, te masacraba, si el profesor decidía darte la cuerda, te daba la cuerda y el papá lo apoyaba. Ujú, O sea, nos hemos saltado de decir, oye, voy a respetarte y te voy a educar con amor y sin violencia, pero con límites, claro. a quitar también los límites del proceso formativo. Ah, Entonces, el niño el correazo termina, ya no vale. no, Hemos vivido con sin, correazos y estamos acá. Claro, sí, pero sí es cierto que muchos de los que estamos acá arrastramos problemas traumas. de la infancia Claro. precisamente porque el niño dentro de su cerebro no va a poder diferenciar, o sea, el nivel de violencia. Tú puedes decir, ay, fue un correazo para ti, ahora que lo miras como adulto, pero para ese niño en ese cerebro fue mucho más significativo. Ahora, el asunto con los niños es que no necesitas realmente violentarlos. Ujú. El niño no está en condiciones de controlar sus emociones, es darle soporte, ya le dices, esto no, y va a llorar, va a hacer el berrinche, te hace el drama, tú Patalea puedes y todo. escucharlo, dices, ya, respiraste, le das contención, pero cuando lo has contenido, dices, igual es no, no es que ya, toma, no. O sea, sigue siendo no porque tú marcas los Porque si no límites estarías validando su berrinche para darle el premio. para conseguir, sí. Y Claro. los principales educadores de la manipulación somos Son nosotros los sí. padres. Ahora, Sí. justamente, se me está yendo la pregunta. Espérame, lo voy a echar. Agárrale, agárrale, A ver, a ver, a agárrale. ver, a ver. ¿Eso es la pregunta o el Tranquilo. tiempo? No sé qué, cuál Eso, de las eso. dos cosas tenemos que acabar primero. Así es, así es. Bueno, justamente la validación del berrinche y cómo podemos de alguna manera, encaminar a que el niño ya no actúe de esa manera. O sea, ¿qué pasa? A ver, vamos a Pero es aterrizarla que bien. si Vamos ya a estás en aterrizarla un bien. proceso de educación de ese tipo por 5 años, Claro, regresarlo al buen camino, claro, o o sea, sea, porque porque, eso, para los coach después van a agarrar puro chico de generación de cristal que están rotos ya desde chiquitos claro, o sea, porque, y por se creen los ejemplo, dueños del mundo y que todos se merecen y claro, que todos tienen que por darles. ejemplo, en ¿Qué nuestro haces en caso, este caso como coach de vida? ¿Qué le claro, vas a decir? ¿Vuelven a hacer o regresan? No, ya ese caso, por ejemplo, ya está fuera del tema del coaching, es mucho más complicado. Primero, los chicos, sí es cierto, se ofenden cuando se les denomina generación de cristal. Sin embargo, es que son de quizá por eso se ofenden. yo reconozco que hay cualidades de los muchachos que pueden ser interesantes para desarrollar. El problema de ellos, por ejemplo, es el sustento que tiene su pensamiento y su teoría. O sea, Ujú, lamentablemente no resisten ningún cuestionamiento. Y tú los miras ahora, ¿no? Tu Ujú. generación Z está marchando en la calle y le haces dos preguntas y son incapaces, ¿no? De hilar y decirte, estos son mis motivos, ¿no? Es muy fácil todavía que los chicos vayan para aquí, vayan para allá, porque no conocen, no investigan, se ujú, quedan. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial y las fake news y todo lo demás, o sea, tú tienes que mirar 3 veces una información y corroborarla en distintas fuentes antes de decir esto sí es, porque en realidad es facilísimo claro. engañarte. Entonces los chicos no Acá hay gente que se ha resisten un creído lo del cangurito en el cuestionamiento. aeropuerto que no lo dejaban subir. Claro, claro. No, los muchachos, por ejemplo, su ideología no resiste un cuestionamiento. Tú les preguntas y se quedan en el aire. Resultan siendo frágiles porque nosotros hemos sido demasiado permisivos con ellos. Y el chico pues ya no pelea como era con nosotros por supervivencia o Ujú. por último tu lonchera en el almuerzo, ¿no? Los chicos Ujú, van y pagan con Yape en el kiosco lo que necesitan, ¿no? Pero hasta la educación en los colegios ha cambiado, ¿no? Antes los profesores eran, como más que estrictos. más, claro, o sea, en un tema de formación más dura de repente y ahora,
no pueden decirles nada porque se quejan O sea, no te olvides que propiamente del incluso, sistema por lo educativo, menos en ¿no? nuestra generación tuvimos la instrucción premilitar, ¿no? Ah, Que se daba con algunos instructores y te aplicaban pues el ejercicio físico pero, para a ajá, modo de pero ahora castigo, ya ¿no? no puedes, ¿no? O sea, incluso la educación ha sido tan permisible contra los jóvenes que los chicos, se quejan de Agreden los a sus profesores, Ah, hijos, hasta los los claro. agreden, agreden y exacto. todo, y ¿Tú por crees que eso podríamos pasar se una queda... etapa? O sea, por ejemplo, nosotros venimos de una generación en la que el palazo, el correazo y el paletazo con tu Era regla era algo normal, Y normal, que sí, tu era profesor te daba ¿no? normal. miedo, porque si Y, no hacías y tu tarea, ahora, sabías que el profesor te podía gritar, ¿no? en este tránsito, hay padres que ahora dicen, no, mi hijo no va a pasar por eso. Y creo que hemos tenido esa situación masivamente, por eso es que tenemos esta educación Ujú. excesivamente permisiva, Ujú. pero ahora vamos a pasar unos tiempos difíciles, porque estas generaciones en algún momento van a ser padres y no van a tener ese soporte emocional para poder conllevar a sus hijos, que los va a llevar a una situación mucho más complicada y de alguna forma, tal vez con una pérdida de valores tan extrema, que tal vez vamos a volver a tiempos violentos, pero sin el sustento moral que se tenía antes, porque antes el papá te sacaba la mugre porque se te ocurrió Te quería ser mejor persona. llevarte el carrito de tu amigo, es Ah, que fuiste a claro. jugar a la casa de tu amigo y te trajiste su carrito a la casa. Oye, ¿dónde sacas ese carrito? Lo tengo, me he comprado. ¿Con qué te has comprado tú si no tienes plata? No, es que me lo he encontrado. ¿Dónde has encontrado? Tac, 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 tac. Ah, no, es en la casa de mi amigo. Ya, vaya a devolver, rápido. Que vaya a devolver. Plum, ¿no? Devuelves. Pero, porque ahí te está dando valores con fuerza, pero Claro, te lo estaba dando. ahí el golpe era innecesario. Claro, pero te estaba aplicando una violencia y con valores, ¿no? Educativa. Tanto, claro, tanto es así Pero ahí, bueno, a lo que voy es que vamos a pasar a una etapa en el futuro en la que los papás ya sin herramientas, van a acudir a la violencia, pero sin, digamos, un sustento de transmitir valores o de transmitir algo que en realidad corrija una situación mala, sino que simplemente van a actuar violentamente porque no saben cómo hacerlo, Por desesperación por desesperación. del proceso de crianza, no lo sé. sí, bueno, hay mucha frustración en los chicos. Ahora hay algo, por ejemplo, nuestro sistema educativo no es definitivamente el mismo, ¿no? Es un proceso educativo muy antiguo que tiene sus bases en el sistema prusiano, que es antiquísimo, Ujú, donde el uniforme, la regla, siéntate, aprende, o sea, todos así cuadraditos, que en ese tiempo era necesario porque estábamos Ujú, pues en un área industrial, había que preparar trabajadores. ujú. En este tiempo ya no. ¿Cuál es el asunto con esto? Que, por ejemplo, nuestra currícula está diseñada de manera que en lugar de beneficiar al niño lo dañan, ¿no? Entonces, tú eres feliz y tu hijo a los 6 años ya sabe escribir perfectamente, cuando la mano de un niño no está preparada para la escritura, sus huesitos todavía no se han completado, por eso es que el niño te va a decir cuando lo fuerzas a hacer eso, se me duele. Cansa. ujú. Entonces no le estás haciendo un favor. En la currícula dice que el niño de 3 años tiene que aprender, por ejemplo, a compartir sus juguetes. No existe en la cabeza de un niño de 3 años esta noción de decir compartir. O sea, no Ujú. entiende. De momento todo lo que él tiene a su alrededor es suyo, le pertenece. Sentido de Entonces, propiedad de todo. todavía sí, no lo También, también, entiende, ¿de también. acuerdo? Claro, porque psicológicamente es su No mundo, es ¿no? verdad. Claro, tú llevas a un niño y puede tener 50 juguetes y él lo quiere agarrar y dice, este también es mío, ¿no? Ujú. Y cuando le dices, pero comparte, o sea, le estás hablando al niño en chino. Entonces tenemos que entender que también tiene que haber lineamientos específicos respecto al tema de valores, al respeto a la autoridad, ¿no? El profesor es autoridad, el policía es autoridad, el adulto mayor es autoridad. No necesitas obedecer ciegamente, hay cosas que puedes cuestionar, Ujú. se te está permitido cuestionar con respeto, con argumentos, eso es algo que estamos perdiendo. Bueno, amigos, en verdad ha sido muy, muy, muy interesante, Carito. De verdad, muchas gracias por este espacio que te has dado para estar con nosotros. Vamos a buscar otro programa más para seguir Para seguir ampliando. analizando un poco de la vida, Así es. Bueno, Carito, profundizando en los temas. tus cámaras para despedirte del público. Y No, gracias, tus redes gracias, también. gracias, de verdad, yo felicísima de estar con ustedes, en serio. Espero regresar pronto, así que bendiciones para ¿Dónde te todos. pueden seguir? ¿Dónde pueden saber un poco más del trabajo de coach? ¿Qué páginas Bueno, tienes? en realidad, mi Facebook personal, porque lo tengo abierto para todo el mundo, Carol Brines Martínez. El resto se trabaja con empresa, pero contáctame por ahí o a través de los chicos.
lo mejor que podemos hacer, a través de acá de los muchachos, por favor. Ahí está. Entonces, mis queridos amigos, ya saben, la buscan Carol Briones Martínez a través de Facebook. Pueden contactarse con ella a través de inbox o de repente están interesados. Ahí también están tus teléfonos. Sí, ahí está mi número, o a través de ustedes, que son el mejor Ya canal, saben, pues, la por favor. Páginas de Tercero en Cuestión para que puedan buscarnos. Síganos en todas nuestras redes también y ahí va a haber más información sobre el trabajo de coach de Car. Así es, acá yo voy a aprovechar para levantar y acá aparecen las redes de José Luis y mías. Ahí están. Ahí está. Ahí. Entonces, Listo, mis queridos amigos, de esta manera terminamos este programa. Muy interesante. Vamos a de verdad seguir llamándote Carito, creo, de alguna forma, porque hay muchas cosas que podemos hablar y necesitamos conversar para poder de alguna manera entendernos tanto socialmente, tanto en familia, tanto en pareja. Encantada. Así es. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, 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 chau. Chicha, my friend.